Piensa en cómo te colocas en el lugar de Dios respecto a tu hijo. Tú eres su guardián, eres su proveedor, tú eres su pastor, eres su intercesor y eres su maestro. Tú eres su ejemplo. Y la pregunta más grande que enfrentamos como padres es: ¿cómo estoy representando a Dios ante este hijo? Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, esa es una pregunta bastante seria, ¿no? ¿Cómo estoy representando a Dios ante este hijo? Sí, ese es el gran llamado de la paternidad. Recordar que este es un llamado sublime y santo, algo que Dios me ha dado para hacer. Para toda madre que está cuidando de un hijo hoy, la obra que estás haciendo es de enorme importancia. Para todo padre que ha recibido la confianza de un hijo, tu ejemplo de lo que significa ser un hombre piadoso es de enorme importancia. Así que nunca subestimes el valor de lo que Dios te ha llamado a hacer. Hoy continuamos con un mensaje que iniciamos en el programa anterior. Se trata de Tu lucha con la autoridad, donde estaremos analizando el quinto mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Y hoy daremos inicio a cómo usar esa autoridad. Ya hemos hablado un poco acerca de eso, pero sé que hay muchas personas que nos escuchan y que se pueden estar cuestionando el honrar a su padre y a su madre. Tal vez digan: tú no conoces a mi madre, tú no conoces a mi padre, no sabes en qué tipo de hogar crecí, no sabes el abuso o los abusos que sufrí de niño, no sabes cómo padecí a manos de mi padre o de mi madre. Si esa es mi situación, ¿cómo podría yo honrarlos a ellos? Creo que esa es una gran pregunta para muchísimas personas. Y mientras escuchas hoy, quizá eso es lo que inmediatamente viene a tu mente. Hoy veremos eso directamente en el mensaje de la palabra de Dios, porque ¿sabías que Dios te habla exactamente acerca de tu situación? ¿Sabías, por ejemplo, que en la Biblia se nos cuenta la historia de Jonatán en el Antiguo Testamento? El padre de Jonatán, el rey Saúl, le arrojó una lanza. ¿Qué clase de padre arroja una lanza a su propio hijo? Así que la Biblia no habla de otro mundo. La Biblia habla directamente a nuestro mundo y habla de la quiebra de relaciones familiares altamente disfuncionales. Una de las cosas que veremos hoy es que ayuda mucho cuando una persona que no ha podido amar bien, un padre o una madre, se ha visto como alguien que no fue capaz de hacer las cosas de una mejor manera. Por eso debes pedirle a Dios que te dé compasión por ese padre o esa madre que no te pudo amar bien. Luego puedes mirar el rostro del Padre Celestial para encontrar allí el amor que no encontraste en tu padre o en tu madre terrenal. Ese es el único lugar donde habrá esperanza y donde podrás comenzar a encontrar gracia y sanidad en su mano y por su gracia. Conozco historias maravillosas de personas que lo han encontrado, porque la gracia de Dios es realmente maravillosa. Muy bien, podemos estar agradecidos por eso, y vamos a seguir ahondando en nuestra lucha con la autoridad durante el programa de hoy. Observar lo que significa honrar a padre y madre. Si puedes, acompáñanos en Éxodo capítulo 20, mientras continuamos con el mensaje Tu lucha con la autoridad. Escuchemos al pastor Colin. Nadie quiere ser un mal padre, nadie quiere ser un mal líder. Así que quiero sugerirte que hay 3 cualidades que necesitamos de forma muy especial para usar bien la autoridad. Estas cualidades son, primero, la sabiduría, segundo, la suficiencia y tercero, el amor. Esos son los límites dentro de los cuales Dios te llama a ejercer la autoridad que te ha dado. El abuso comienza cuando la autoridad se ejerce fuera de uno de estos 3 límites. Tomemos un momento para considerar esto. En primer lugar, la sabiduría. Usa la autoridad que Dios te ha dado, ya sea en los negocios, en la familia, en la iglesia, donde sea. Usa la autoridad que Dios te ha dado con sabiduría. Probablemente el versículo más conocido de la Biblia sobre la crianza está en Proverbios 22:6. Lo conocemos muy bien. Instruye al niño en el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Siempre estoy agradecido por el pastor que me señaló que ese versículo está en singular. Instruye al niño en su camino.
Así que aunque enseñemos los mismos principios morales a todos los niños, el padre sabio recordará que no hay dos hijos iguales, así que guíalos con sabiduría. Estoy agradecido por el mentor que me animó a distinguir entre lo que tiene que ver con la apariencia externa y con lo que verdaderamente corrompe. Es decir, no hagas un gran problema de algo que tiene poca consecuencia, pero asegúrate de no cerrar los ojos a aquello que sí daña el corazón. Mira la sabiduría de Dios. Él sabe cómo tratar a cada uno de sus hijos en cada situación de la vida. Si miras las imágenes que Dios usa para describir a sus propios hijos en el Antiguo Testamento, es absolutamente fascinante. En Oseas 9, versículo 9, Dios describe a sus hijos como un asno montés. Quizá tus hijos a veces parecen asnos monteses. En otro lugar, Dios describe a sus hijos como una caña cascada. La sabiduría te ayuda a saber cuándo tu hijo está siendo un asno montés y cuándo está comportándose como una caña cascada. Y al discernir la diferencia, sabrás cómo usar la autoridad que Dios te ha concedido sobre ellos. En segundo lugar, tenemos la suficiencia. He escogido esta palabra con mucho cuidado, partiendo de la convicción de que el mayor obstáculo para criar con honor puede surgir cuando un padre o una madre intenta usar a un hijo para satisfacer sus propias necesidades no resueltas. El ejemplo más obvio es un padre o una madre que no se ha sentido amado. Quizás ni siquiera se sienta realizado en su matrimonio y trata de encontrar en el hijo lo que le falta, creando una especie de dependencia. Y claro, un padre que quiere ejercer autoridad con sabiduría en algún momento tendrá que tomar una decisión no popular. Pero si te has vuelto emocionalmente dependiente de tu hijo o tu hija, simplemente no podrás lograrlo. Fue un padre sabio quien dijo a su hijo: si alguna vez tengo que escoger, fíjense bien en esta frase, si alguna vez tengo que escoger entre ser tu padre o ser tu amigo, espero que Dios siempre me dé la gracia para poder escoger ser tu padre, porque tienes muchos amigos, pero tienes solamente un padre. A veces tienes que escoger, aunque eso implique tomar una decisión no popular. Tal vez sea un padre o una madre con sueños y esperanzas no realizados, que desesperadamente quiere que su hijo o su hija logre lo que ellos no lograron alcanzar. Lo que ocurre en esos casos es que presionas y presionas porque quieres que ellos sean lo que tú quisiste ser y no pudiste. Estás tratando de vivirlo indirectamente a través de ellos. Puede ser un padre o una madre que necesitan tanto ser necesitados que cuando llegue el momento de que el hijo o la hija se vayan de casa y establezcan su independencia, simplemente no los quieren dejar ir. Ahora, todo esto se remonta a algún tipo de insuficiencia dentro de nosotros. La Biblia habla claramente de esto en 2 Corintios 3:5. Nuestra suficiencia proviene de Dios. Mi suficiencia no puede depender de mis hijos. Eso sería ponerlos en el lugar de Dios. Y eso nos lleva de regreso al primer mandamiento. Usar a tus hijos para llenar tus propias carencias siempre traerá daño, tanto para ti como para ellos. Lo mismo sucede en el ámbito laboral. ¿Cuántos de nosotros somos tentados a usar nuestro trabajo y la autoridad que tenemos allí para llenar nuestros vacíos existenciales? Eso trae daño para ti y para quienes te rodean. Habrá daño cuando intentes meter cosas y personas en el espacio que solo Dios puede ocupar. A eso me refiero cuando uso la palabra suficiencia. Y en tercer lugar, el amor. La autoridad sin amor, fíjate bien, la autoridad que se mueve fuera de este límite del amor siempre será destructiva. El amor atrae, pero nunca ejerce presión. Esa distinción me pareció muy útil y obvia. Una vez que la entiendes, el amor atrae, pero nunca forza, nunca obliga. Y esto es muy importante para todos los que tenemos este gran llamado de ser padres cristianos.
A veces anhelamos tan profundamente y con tanta pasión que nuestros hijos sigan a Cristo que corremos el riesgo de manipularlos. Como padres, pastores y maestros de escuela dominical, necesitamos recordar que tenemos el poder de llevar a un niño a hacer casi cualquier cosa, y por eso no debemos abusar de ese poder. Un niño dócil dirá la oración que tú quieras que diga, si lo presionas de cierta manera. Eso es precisamente lo que no debemos hacer. Aquí está el peligro, que en mi entusiasmo por ver a mis hijos seguir a Cristo, los empuje hacia una decisión que aún no han tomado de manera genuina en su corazón. Que yo les diga que han venido a Cristo cuando en realidad no lo han hecho, y que después, 5 años más tarde, concluyan que venir a Cristo no es nada, porque para ellos no fue nada más que repetir lo que yo les dije que dijeran. Seamos muy cuidadosos en poner presión sobre nuestros hijos para que se bauticen o para que profesen fe en Cristo. Nunca olvidaré la sabiduría de una conferencia en la que habló Elizabeth Catherwood, la hija del doctor Martin Lloyd Jones, quien fuera un gran líder cristiano. Ella contó una historia que aprendió de su madre. Estaba en su adolescencia temprana y un pastor amigo de la familia estaba de visita en su hogar. Este pastor le dijo a su papá, Martin Lloyd Jones, «Oye, tu hija Elizabeth tiene ya 14 años y aún no ha profesado la fe. ¿No crees que ya es tiempo de tener una conversación con ella?» Lo que ese amigo quería decir con ese comentario era que Martin debía hacer un intento directo de llevar a su hija a tomar una decisión por Cristo. Entonces Lloyd Jones simplemente le respondió, «Ella lo hará cuando esté lista». Cuando llegué a mi primera iglesia, descubrí que en la escuela dominical tenían la costumbre de traer a los niños al frente de la clase el día de su cumpleaños. Y el líder de la escuela dominical les preguntaba, «Ahora, Juanito, ¿tienes un segundo cumpleaños?» Si el niño decía que no, el líder decía, «¿Te gustaría tener un segundo nacimiento? ¿Celebrar un segundo cumpleaños? ¿Qué niño no querría tener un segundo cumpleaños?» Luego le seguía la frase acerca de nacer de nuevo. En el momento en que la escuché, pedí e insistí que se detuviera. Eso no es evangelismo. Eso es manipulación de un niño pequeño. Así que dejamos de hacerlo. Eso produce un montón de niños que dan por sentado que son nacidos de nuevo porque el maestro de escuela dominical o el padre se los dijo, pero que no tienen una experiencia personal con Cristo. Es lo peor que podemos hacerle a nuestros hijos. Algunos de ustedes todavía están sufriendo por eso. Pensaron que eran cristianos, pero la verdad es que no tienen una relación personal con Cristo. En su libro sobre la familia cristiana, Martin Lloyd Jones describe una reunión de niños en la que se presiona a un niño para que tome una decisión. Y creo que la fuerza de su lenguaje es totalmente apropiada. Él dice así, «Eso es algo que nunca debe hacerse. Estás violando la individualidad del niño, además de que estás mostrando una profunda ignorancia en cuanto a la teología de la salvación. Nosotros podemos hacer que un niño pequeño decida cualquier cosa que le digamos. Tenemos el poder y la habilidad para hacerlo, pero es incorrecto, es anticristiano, es antiespiritual. Por lo tanto, nunca debemos tratar de ser demasiado intensos en este asunto, especialmente con un niño, ni tampoco ser demasiado emocionales. No es bíblico. Si tu hijo se siente incómodo mientras hablas con él acerca de asuntos espirituales, o si hablas con el hijo de otra persona y se siente incómodo, tu método obviamente está equivocado. Estás ejerciendo presión. Ese no es el camino bíblico para encaminar a nuestros hijos a Cristo. Mira, la clave aquí es la siguiente. No intentes hacer la obra del Espíritu Santo. Tu trabajo como padre es enseñar, debes hacerlo. Orar, debes hacerlo. Y procurar en la medida de tus fuerzas ser un ejemplo piadoso para tus hijos. Ese es tu trabajo y tu encomienda por parte de Dios. Convertir a tus hijos es la obra exclusiva del Espíritu Santo y tú necesitas la fe para descansar en Dios en cuanto a la salvación de las almas de tus hijos. De lo contrario,
terminarás manipulando y controlando lo que solamente Dios puede hacer. Pero si haces eso, estarás abusando de la autoridad, porque el amor atrae, pero nunca presiona. Estás tratando con una vida, con un alma. Estás tratando con un ser humano y su destino eterno. Así que recuerda, cuando se trata de asuntos de fe, mientras buscas esas oportunidades particulares que vendrán, en las que habrá apertura para compartir, el amor atrae, pero nunca va a ejercer presión. No forces las cosas, y el Padre Sabio siempre sabrá discernir la diferencia. Ahora bien, esto nos lleva a la pregunta siguiente. ¿Dónde vamos a encontrar esta sabiduría, esta suficiencia y este amor? ¿Piensas que eso es un desafío para ti? Pues piensa que yo tuve que escribirlo. ¿Cuál de nosotros como padre piensa, vaya, lo hemos hecho perfectamente? Pero la respuesta es que tú y yo juntos encontraremos lo que necesitamos para la crianza en Dios mismo. Dios es nuestra sabiduría. Dios es nuestra suficiencia. Esa es la belleza que encontramos en Dios. Él no solo es sabio, Él es suficiente. Yo soy el que soy. Dios no te necesita. Él no usa a su pueblo como una muleta emocional. No depende de nosotros. Por eso puede amarnos libremente. Él es amor. Esa es su misma naturaleza. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Tu lucha con la autoridad, el cual forma parte de una serie más amplia titulada Las 10 luchas más grandes de tu vida. Los 10 mandamientos son mucho más que una lista de cosas que podemos hacer o no podemos hacer. Ellos describen la nueva vida a la que Dios nos llama y esa nueva vida a la que Él nos conducirá por el poder de su Espíritu Santo. Una vida de paz, pureza, integridad, verdad y contentamiento. Los 10 mandamientos no son una lista de cargas imposibles de llevar. En realidad, son una puerta de esperanza para todos aquellos que ponen su confianza en Cristo. Así que regresemos al mensaje. Una vez más, escuchemos al pastor Colin. Y aún nos queda una pregunta más por abordar y es la siguiente. ¿Cómo podemos honrar a un padre indigno? Hemos preguntado, ¿cómo puedo ser un padre digno de honor? Hemos buscado encontrar el consejo bíblico. Ahora, tenemos esta pregunta. ¿Cómo debo proceder para honrar a un padre o una madre que no han sido dignos de honor? Hay algunos padres que son indignos, que han representado mal a Dios y han hecho mucho daño a sus familias. Algunos padres no son dignos de honor. La Biblia tiene bastantes ejemplos. Uno de ellos es el rey Saúl. Piensa en el padre que fue Saúl para Jonatán. Lee esa historia en el primer libro de Samuel. Los cambios de humor, los arranques de ira, el comportamiento irracional. Saúl es un estudio de caso para el abuso de la autoridad. Recuerda que en un momento le arrojó una lanza a su hijo Jonatán. ¿Qué clase de padre le arroja una lanza a su propio hijo? Digo esto porque algunos de ustedes tienen la idea de que Dios y la Biblia no saben nada del dolor de su experiencia. Abre la Biblia y encontrarás que Dios sabe muy bien lo que es el dolor dentro de la familia. La Biblia reconoce con total claridad el dolor de una mala crianza. Y Dios nunca te pide que finjas que los padres malos fueron buenos o que los padres negligentes son honorables. Eso sería negar la verdad. Entonces la pregunta sería, ¿cómo honrar a un padre indigno o a un maestro o a un jefe o a cualquier otra persona en una posición de autoridad a quien te resulta difícil honrar? Bueno, piénsalo así. El padre indigno es aquel que tuvo autoridad, pero no tuvo sabiduría, suficiencia ni amor. No tuvieron lo que solo Dios puede dar. Algunas personas simplemente no saben cómo amar. Algunos están paralizados por sus propias carencias. Algunos ni siquiera han comenzado a conocer la sabiduría que empieza cuando comenzamos a conocer a Dios. Algunos de nosotros llevamos dolor porque todavía tus padres continúan en esa misma posición. Pídele a Dios que te dé compasión por ellos.
Ora para que Dios les dé lo que desesperadamente les falta. Ese es el espíritu de Jesús. Él tiene compasión y la compasión mantiene abierta la puerta al arrepentimiento. Recuerda que la sanidad para muchas heridas profundas comenzará cuando apartes la mirada de los sentimientos hacia tus padres y la eleves hacia el rostro de Dios. Si ellos representaron mal a Dios, entonces da gracias porque Dios no es lo que ellos representaron. Ese es el gran avance que algunos de nosotros necesitamos hacer. Si ellos representaron mal al Dios de la Biblia, entonces dale gracias al Dios de la Biblia porque Él no es lo que tus padres representaron aquí en la tierra por su pecado. Él no es el que ellos representaron. Mira al Dios de la Biblia, al Dios que escucha el clamor de su pueblo, a Jesús que se entrega con compasión en la cruz. La autoridad final en el universo, eso es importante cada vez que luchemos con la autoridad, pertenece a aquel que sabe cómo usarla. Él es completamente sabio, es absolutamente suficiente y su misma naturaleza es amor. Regocíjate en esa verdad y no en tu experiencia dolorosa. El Señor es Rey. Oremos juntos. Oh Padre Celestial, en la quietud de estos momentos nos inclinamos en tu presencia con todas nuestras necesidades que solo tú puedes suplir, con todas nuestras montañas por escalar que solo tú puedes darnos la fuerza para subir, con todas nuestras heridas que solo tú puedes sanar. Algunos clamamos a ti ahora mismo pidiéndote que nos ayudes a ser padres y madres dignos de honor, a caminar contigo. Algunos clamamos para que nos ayudes a vivir como hijos e hijas que honran a Cristo. Algunos clamamos para que nos permitas apartar la mirada de los sentimientos hacia un padre o una madre terrenal y encontrar sanidad en los brazos de un Padre celestial que es amoroso, que se acerca a nosotros a través de Jesús. Gracias porque la autoridad final en este mundo no descansa en la mano de un abusador, sino en las manos traspasadas de un Salvador que tiene toda sabiduría, que es enteramente suficiente y cuya naturaleza misma es amor. Nos inclinamos en adoración, Señor. Escucha nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Tu lucha con la autoridad. Este forma parte de una serie amplia llamada Las 10 luchas más grandes de tu vida. En esta serie estamos viendo cómo en los 10 mandamientos Dios aborda las luchas que enfrentaremos durante nuestra vida. Y la buena noticia del Evangelio es que no tenemos que temer a estos mandamientos, porque Dios nos da lo que Él nos manda. Y como parte de esta serie, hemos preparado un folleto descargable titulado Conocer a Dios a través de los 10 mandamientos. Puedes descargarlo visitando abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú.